Hola, Piscis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Piscis, aquí con esta carta del loco, acá hay un nuevo empleo, un nuevo negocio, o si estás haciendo algún negocio, podrías estar haciendo algo nuevo. Aquí hay algo diferente, algo que muchos de ustedes van a estar comenzando, algo que los va a estar liberando de cualquier atadura. Aquí ustedes van a estar saliendo de su zona de confort, van a lanzarse hacia algo sin mirar atrás. Aquí hay un movimiento hacia lo desconocido, aquí hay una nueva oportunidad, un nuevo proyecto, algo que van a estar comenzando. El loco sale de su zona de confort para precisamente empezar algo diferente. Eso es algo que ustedes posiblemente lo han estado postergando, porque esta reina de bastos me indica que aquí hay un impulso, aquí hay una fuerza hacia adelante. Aquí hay un progreso debido a esta energía femenina que va a estar en la vida de ustedes. Esto es alguien que no se pone a esperar, es alguien que no procrastina. Así que por lo tanto esta energía, si ustedes estaban esperando hacerlo el mes que viene, el año que viene, la próxima semana, esta energía te dice no, eso es ahora, vas a comenzar eso que tú querías hacer ahora ya, inmediatamente, vas con atraso. Y por supuesto las cosas aquí en tu vida comienzan a progresar, comienzan a avanzar porque tienes esta energía de fuego alrededor de ustedes. Y evidentemente esto que viene acá, también ella, todos los avances que vienen con ella, con la reina de bastos, vienen con éxito, porque esto es una energía, señores, muy fuerte y muy decidida, de sale bien o sale bien, ¿ok? Y acá el emperador, pues por supuesto, aquí ustedes van a estar subiendo de nivel en su economía. Es posible que suban en algún cargo, en algún puesto de trabajo, que tu negocio sea un negocio pues mejore. Esta carta del emperador me está indicando la influencia de esta energía, me brinda estabilidad para muchos de ustedes. Aquí las cosas se estructuran, se controlan. Permite que toda tu vida económica se sostenga y tu vida personal, por supuesto, y que las cosas progresen. Aquí hay la consolidación de cualquier proyecto, cualquier situación, cualquier área de tu vida donde esto comience, que va a estar avanzando, por supuesto, pero va avanzando con estabilidad. No es algo inestable, ¿ok? No es algo que te va a llevar a un proceso de estoy bien una vez y mal dos. No, esto es un proceso de estabilidad, señores. Aquí disculpen, el emperador le da estabilidad. La reina le da fuego, velocidad, avance. Este le da comienzo, el loco le da comienzo y el emperador le da estabilidad, que es algo económicamente estable, que va a estar llevando tu vida como tal a una estabilidad, ¿ok? Es algo que definitivamente sí les va a poder brindar eso que necesitan de su estabilidad, que todos, por supuesto, que todos queremos, que todos necesitamos. Nuevo camino que ustedes van a estar emprendiendo, pues por supuesto, van a haber cosas a las que se van a estar teniendo que enfrentar. El 5 de bastos me indica que es un ambiente bastante competitivo en el que ustedes van a estar entrando. Si es un empleo, pues por supuesto, van a haber personas que van a querer tu mismo puesto de trabajo. Simplemente hay proyectos que necesitan que ustedes tengan ciertas habilidades. Si es un negocio, pues evidentemente todos los negocios tienen un ambiente de competitividad, un ambiente competitivo. Esto no es directamente contigo, simplemente que son las personas que quieren o tu mismo puesto de trabajo o tu mismo negocio o algo que ustedes quieren que esas personas también lo quieren. No es que sea algo personal con ustedes directamente, pero sí es algo que podría estarlo involucrando, por supuesto que sí, pero es algo que se mueve en un ambiente de competencia alrededor de ustedes. Si quieren hacer algo, pues obviamente siempre va a existir ese tipo de competencias. Y el caballero de espadas, aquí definitivamente esto se corta, esto se termina, estos bloqueos o esto que estuviera pasando aquí negativo se concluye. Es lo que me está diciendo el caballero de espadas. El caballero de espadas corta con esta situación negativa que hay acá, la elimina por completo. Aquí hay un avance rápido. Si esto te estaba dificultando el avance, y si esto podría estar paralizando un poco el camino del loco, pues aquí definitivamente este caballero de espadas lo corta, lo rompe y le da velocidad. Aquí llegan
informaciones con muchísima velocidad. Pero no, esta carta en esta posición no se refiere mucho a esa noticia o esas oportunidades que llegan. Ya que la oportunidad llegó, ustedes las van a estar tomando, pero sí se necesitaba desbloquear esta situación y definitivamente es lo que me dice el Caballero de Espadas. Aquí hay noticias, aquí hay información, pero que desbloquean esto, que lo rompen, que lo eliminan por completo. Y la estrella me está confirmando precisamente eso, Piscis. Aquí definitivamente la carta de la estrella me indica que vas a estar recibiendo una guía, vas a estar recibiendo una información hacia dónde tienes que dirigirte. Es como que el camino te lo van a estar alumbrando, te van a decir, mira, es por aquí, continúa, sigue y vas a recibir los recursos económicos que tú necesitas para este viaje. Aquí pueden ser recursos de información o pueden ser recursos de dinero que permitan que lo que estaba bloqueado, lo que estaban paralizándote, se eliminen, se quiten y ustedes continúen avanzando. Las personas a veces me preguntan, ¿cuándo va a ocurrir esto? Señores, aquí está la carta del loco de un nuevo inicio, un nuevo comienzo, que todo esto va a estarles pasando, pero la decisión es de ustedes. Si ustedes desean quedarse sentaditos en su casa y no hacer absolutamente nada y seguir postergando esto y no hacerle ni caso ni papa a esta energía de la reina de bastos, por mucho que empuje la reina de bastos, si ustedes no quieren, no va a pasar nada, ¿ok? Entonces es algo que ustedes tienen que tener voluntad y no es tener voluntad de decir simplemente sí, yo sí quiero empezar algo nuevo, no, es hacer cosas para empezar eso, es sacrificar quizás algunas para lograr estos objetivos. Y cuando ustedes comiencen a hacerlo, entonces los recursos van a estar llegando. No llegan, señores, primero los recursos y ustedes comienzan su trayecto. No, funciona al revés. Primero ustedes toman decisiones, primero ustedes comienzan su camino y después los recursos llegan a su vida. Funciona de esa manera, al revés no funciona. Si tú te sientas a esperar que estos recursos lleguen, si tú te sientas a esperar a que esta guía te llegue y te toque la puerta y te diga, vamos, dale, que te voy a dar los recursos, no. Algunas veces sí funciona, ¿ok? Pero normalmente no. Tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que comenzar a hacer cosas físicas, cosas en este plano para que eso avance. Tú eres el jugador principal, tú eres el que está jugando. Hay comodines, hay beneficios, hay energías que te pueden ayudar y te pueden beneficiar, pero tú eres el que está jugando, tú eres el que tiene que tomar las decisiones. No es solamente decir yo quiero, no, yo quiero y yo hago. Hay un dicho en mi país que dice a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tú tienes que también comenzar a hacer las cosas. Vamos a ver qué más viene acá para ustedes, Piscis. Vamos acá para Piscis. Wow. Caballero de copas por acá. 6 de copas. Piscis, aquí con este caballero de copas me está indicando de que acá viene una oferta, viene una invitación, viene algo que es muy bueno, que te va a gustar muchísimo. Algo que quizás no tenga un plan sólido detrás, que lleve cierto tiempo para que se haga, pero definitivamente es algo bueno, algo que les va a gustar muchísimo hacer, algo que viene de tu pasado. Esto puede ser una propuesta de un trabajo anterior, puede ser una propuesta de alguien que ya tú conoces o simplemente algo que ya tú habías hecho con anterioridad y ustedes pues lo retomen, lo comiencen a hacer nuevamente. Y esto va a tener un movimiento súper lento. El caballero de oros me habla que aquí pues, sí va a haber estabilidad, va a haber seguridad económica. O sea, este plan que no tenía este caballero de copas detrás para hacerlo realidad, que no tenía un plan sólido, sí me está diciendo con el caballero de oros que sí, que aquí sí lo va a estar teniendo, lo que para que se logre va a ser algo lento, va a ser un proceso que viene como en cámara lenta, sí se mueve, sí te va a dar seguridad económica, sí te va a dar estabilidad económica, pero empieza poco a poco y tienen que tener paciencia para que esto avance, para lograr sus objetivos finales. No es que te vas a hacer millonario quizás de la noche a la mañana, no es quizás que vas a conseguir el puesto de trabajo con el aumento de salario, con la cantidad de dinero que tú quisieras ganar desde el inicio, pero definitivamente sí es algo estable, sí es algo seguro y eventualmente sí podrían estar llegando a eso que ustedes quisieran, ¿ok? Vamos a ver, Piscis, algo más que salga con algo que necesitan conocer con este oráculo de aquí, pero simplemente una confirmación de la lectura. Corte. Pues bien, aquí hay un proceso en corte que van quizás a tener que enfrentar en muchos de ustedes.
o puede ser un trabajo en corte que hayan hecho con anterioridad, también puede ser eso. Si algunos han trabajado de juez o en algún tipo de institución, pues podrían volver a trabajar ahí. También esto puede referirse, por supuesto, lo más evidente, a algo que se tenga que resolver en corte o fuera de corte. Aquí hay soluciones para algún tipo de conflicto por lo que ustedes estén pasando. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de la abundancia para ustedes. Piscis, wow. Piscis, abundancia inesperada. Aquí te dicen, te llegará un aumento de la abundancia de muchas formas diferentes, algunas de ellas inesperadas. Permanece abierto a recibir y sé consciente de que esa abundancia viene para ti a apoyar tu propósito vital, tu salud y tus obras de caridad. Tiene muchísimo que ver con la carta de la estrella que te dije aquí. O vienen beneficios o viene dinero, pero viene algo que te va a estar ayudando a ese camino que ustedes van a estar recorriendo. Así que Piscis, déjame en los comentarios la frase para manifestar esta lectura. Yo siempre recibo la prosperidad infinita del universo. Yo siempre recibo la prosperidad infinita del universo. Y nos vemos, Piscis, en el próximo video. Hasta la próxima.